Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Martínez. El tema de hoy son los eclipses. En una primera parte vamos a ver cómo se leen y en una segunda parte lo vamos a aplicar con los eclipses que van a venir a continuación en este tiempo, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Primero vamos a ver que los eclipses son eventos frecuentes. No es que, bueno, va a haber un eclipse, ¿qué puede llegar a pasar? La gente se preocupa. No, todos los años hay por lo menos 4 eclipses, 2 de Sol y 2 de Luna. Por lo tanto, no son eventos fortuitos, sino frecuentes. Por otro lado, tenemos que ver cómo se produce un eclipse. En los eclipses intervienen siempre el Sol, la Luna y los nodos, ¿sí? Tenemos los nodos lunares, que son 2, el nodo norte y el nodo sur. El nodo norte y el nodo sur, en los momentos de eclipse, es decir, es un eje, siempre están en oposición, y en el momento de eclipse puede intervenir uno o el otro. ¿Qué son los nodos lunares? Tenemos dos versiones. Una es la versión de la astronomía oficial, que nos dice que son zonas de corte. ¿Entre qué? Entre la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna. Es decir, se encuentra, de acuerdo a la versión oficial, el Sol en el centro, la Tierra tiene una órbita por la cual recorre a lo largo del año alrededor del Sol. Y la Luna tiene una órbita que va a hacer su recorrido alrededor de la Tierra. Entre estas dos órbitas, esas zonas de corte, una es el nodo norte y otra es el nodo sur. Esa es la versión de la astronomía oficial. Después tenemos la versión de la astrología védica, es decir, de la India. Los nodos lunares para la astrología son un aporte justamente de los Vedas. ¿Qué dicen ellos? Que en realidad, en los momentos de eclipse, aquello que está ocultando al Sol o a la Luna son planetas de la sombra. Ellos lo llaman al nodo norte Rahu y al nodo sur lo llaman Ketu. Y esos planetas de la sombra, es decir, en el sentido de que no los vemos ni a simple vista ni a través de instrumental, son los que generan los eclipses. ¿Bien? Tenemos las dos versiones como para que lo sepas. Por otro lado, vamos a ver que la vigencia de un eclipse. ¿Cuánto dura un eclipse? Los eclipses de Sol duran pocos minutos, los de Luna son un poco más extensos, pero cuando decimos la vigencia, es decir, cuánto va a durar el efecto, son aproximadamente 6 meses. ¿Por qué? Porque hay una temporada de eclipses que va de una luna nueva a una luna llena, o de luna llena a luna nueva, y después, es decir, eso cuando están en un signo de los nodos. Pero como el nodo, digamos, ¿dónde va a ocurrir el eclipse siguiente? En la otra parte de los nodos, es decir, en el otro eje, es decir, en el signo opuesto, por lo tanto van a pasar aproximadamente 6 meses. Por eso la vigencia de un eclipse siempre es de 6 meses. ¿Cuándo son importantes los eclipses? Los tenés que tener en cuenta, sobre todo, una de las grandes importancias del eclipse es si ocurre donde vos te encontrás justo en ese momento del eclipse, sobre todo el eclipse de Sol. ¿Por qué? Porque la franja donde se va a oscurecer es muy corta, es decir, son apenas unos pocos kilómetros. Por lo tanto, si vos justo estás allí, evidentemente va a ser importante en tu vida ese eclipse, ese evento. No tanto así los eclipses de luna. ¿Por qué? Porque se ven en la mitad de la Tierra, ¿sí? Después, otra cuestión por la cual el eclipse puede llegar a ser muy significativo. Si ocurre en algún punto, si ese eclipse toca algún punto importante de tu carta natal, por ejemplo, el ascendente, el medio cielo o el vértex, con un orbe aproximado de 2 grados, ese eclipse va a ser importante para vos. O si toca algún planeta o astro importante de tu carta, también puede llegar a ser significativo. Igualmente después, cuando lo veamos con el ejemplo, vas a ver exactamente dónde va a estar este próximo eclipse que ocurre el día 17 de septiembre, el eclipse de luna, o el del día 2 de octubre, el eclipse de Sol, como para que lo tengas en cuenta y lo puedas observar si esos grados van a estar ahí tocando algún punto de tu carta, ¿sí? Y supongamos que no vivís en la zona donde va a ocurrir el eclipse de Sol, tampoco va a tocar un punto importante de tu carta, entonces, ¿cómo lo vas a tomar? Lo vamos a tomar
desde el punto de vista general de acuerdo a tu signo solar, ¿sí? También vamos a ver que los nodos, como te decía, hay un nodo norte y un nodo sur. Igualmente en tu carta también hay varios videos sobre nodos. Siempre tenés que grabarte esto, digamos que la tendencia es ir hacia aquello que está hacia el nodo norte, ¿sí? Está marcando el norte, te está diciendo una dirección correcta. Y hay que dejar ir o salir de allí, de donde está el nodo sur. Evidentemente, como esto se va moviendo, hay momentos donde tenemos que ir hacia un lado y momentos donde tenemos que ir hacia otro, ¿sí? Esto lo está marcando justamente la posición del nodo. Por otro lado, vamos a ver que para que se produzca un eclipse de sol, los eclipses de sol ocurren con el sol, la luna en conjunción, y hay una conjunción también de uno de los nodos. Puede ser el nodo norte o el nodo sur. Por lo tanto, nos está diciendo que si es sol y luna en conjunción, conjunción exacta, grados, minutos y segundos, significa que ocurren siempre en luna nueva. Y los eclipses de luna, tiene que estar el sol y la luna en oposición, y además uno de los nodos también interviene. ¿Interviene con qué? Con la luna, está en conjunción a la luna y el otro está en conjunción al sol. Pero el sol y la luna tienen que estar en oposición exacta, grado, minuto, segundo exacto. Y participan los nodos también. Por lo tanto, los eclipses de luna siempre ocurren en luna llena, ¿sí? Entonces vamos a ver, pero entonces podemos saber cuándo va a ocurrir el próximo eclipse. Claro que sí. Lo que tenés que fijarte para esto es cuándo va a ocurrir la luna nueva y la luna llena de la época donde están los nodos. Como actualmente los nodos están en el eje Aries-Libra, el evento, digamos, los eclipses ocurren en la temporada de Aries y en la temporada de Libra. Tenés que fijarte cuando hay una luna nueva o una luna llena. Y el nodo tiene que estar cerca de esos grados, ¿sí? Es decir, Sol y Luna tienen que estar en exacta conjunción o en oposición. Y los nodos cerca. Cuanto más cerca, el eclipse va a ser total. Cuanto están cerca, pero no tanto, el orbe es mayor, el eclipse es parcial, ¿sí? Bien, y a continuación entonces vamos a verlo con los ejemplos prácticos de los próximos eclipses. Así que borro y continuamos. En esta segunda parte vamos a comenzar viendo los datos técnicos de cada uno de estos eventos. Primero vamos a comenzar con el eclipse de luna que va a ocurrir el día 17 de septiembre. También va a abarcar un poco del día 18. Como te decía, los eclipses de luna son un poco más duraderos, por lo tanto va a ocurrir a la noche entre el 17 y el 18 de septiembre, según donde te ubiques, por supuesto, donde vivas, ¿sí? Para este eclipse de luna, acordate, los eclipses de luna siempre en luna llena, ¿sí? Por lo tanto, Sol y Luna van a estar en oposición. Ese día el Sol va a estar en el signo de Virgo a 25 grados 47 minutos, la Luna en la misma posición pero opuesta en el signo de Piscis, 25 grados 47 minutos, y los nodos van a estar, el nodo sur, va a estar en Libra, junto al Sol, muy cerca del Sol, a los 6 grados 39 minutos. Y el nodo norte, más cerca de la Luna, en el signo de Aries, también a 6 grados 39 minutos. Es decir, los nodos siempre se encuentran en oposición y aquí ocurre una oposición entre Sol y Luna. Es decir, para que ocurra un eclipse intervienen el Sol y Luna, en este caso en oposición exacta, y se suma la presencia de uno de los nodos, que son los que, bueno, van a generar el eclipse. ¿Por qué? Porque todos los meses tenemos una luna llena y no hay eclipse todos los meses. ¿Por qué? Porque los nodos no están cerca. Solo va a ocurrir un eclipse cuando el nodo esté lo más cerca posible, tanto del Sol o de la Luna, ¿sí? Y este eclipse, como lo que digamos, es un eclipse de luna, es decir, lo que se va a ocultar es la luna. Y la luna está junto al nodo norte, por lo tanto hay que ir hacia esa dirección. Y además, como es la luna, tiene que ver con lo emocional, por lo tanto hay que escuchar muy bien toda la parte que tenga que ver con lo afectivo, ¿sí?
También vamos a ver el orbe de este eclipse, que nos va a decir si va a estar todo oculto o si el ocultamiento va a ser parcial. Fíjate que el orbe, es decir, la distancia entre Sol y Luna y los nodos, ¿de cuántos grados es? El Sol está a 25 grados 47 de Virgo y el nodo sur a 6 grados 39. Si vos calculás la distancia, es aproximadamente 11 grados de orbe. Es decir, Sol y Luna en oposición exacta y los nodos a una distancia de 11 grados, tanto del Sol como de la Luna. Por lo tanto, eso ya te está diciendo que el eclipse es parcial, ¿sí? ¿Qué pasa con el eclipse del día 2 de octubre? Aquí tenemos el Sol en Libra ya a 10 grados 2 minutos, la Luna en conjunción exacta, también en Libra, 10 grados 2 minutos, y los nodos están en la misma posición, 6 grados 39 minutos de Aries y de Libra. Como Sol y Luna están en Libra, y los nodos están en Aries, el norte, y en el sur, en Libra, por lo tanto es un eclipse de nodo sur. Aquí decimos que hay que soltar. Y como están el Sol y la Luna, no es solo lo emocional, sino que es general. Hay que soltar cierto lugar, cierta posición. ¿Bien? Bien, lo vamos a ver entonces ahora con este ejemplo concreto para cada uno de los signos. Acordate que si tenés también, acá ya tenés los grados. Y vas a poder calcular si toca algún punto importante de tu carta. ¿Qué es lo que vas a tener en cuenta? ¿El Sol y la Luna o los nodos? Los nodos, ¿sí? En este caso, el nodo norte. Y en este otro caso, el nodo sur. ¿Por qué? Porque son los nodos los que generan justamente los eclipses. No estamos hablando de luna nueva y de luna llena. Porque todos los meses hay una luna nueva y una luna llena. Estamos hablando del eclipse y el eclipse se produce porque se suma la presencia del nodo norte o del nodo sur. Entonces, si aquí los nodos están a 6 grados 39 minutos de Aries Libra, en este caso vamos a ver el de Aries. Si tenés el ascendente, el medio cielo o el vértex en esos grados, en el grado 6, puede ser un orbe de hasta 2 grados, grado 7, grado 5, evidentemente es importante. O si tenés algún planeta en esa posición. Y en este caso lo mismo, pero del nodo sur, ¿sí? Vas a fijarte también si tenés algún punto importante o algún astro en esa posición. Entonces, como te decía, a continuación lo vamos a ver para cada signo, es decir, una lectura general. Bien, vamos a comenzar entonces, como te decía, lo que define el eclipse es el nodo, por lo tanto buscamos en esta posición respecto, el nodo norte que va a participar en el eclipse de Luna, está en Aries. Entonces, para las personas que tienen el Sol en el signo de Aries, significa que el nodo norte está allí. Y esto tiene que ver con lo emocional. Por lo tanto, a partir de este eclipse, ir en esa dirección a conectar con ¿qué? Con los deseos genuinos que tienen que ver con aquello que te moviliza emocionalmente, en lo afectivo, en tu familia, en tus relaciones, donde tenés puesta la pertenencia, donde te sentís en casa. Digamos que tenés que conectar con los deseos genuinos. Igualmente, seguro, como está en Aries, tendrá que ver con decisiones importantes, con los deseos propios, ¿sí? Empezar a escuchar el propio corazón, ¿sí? Y el eclipse del 2 de octubre va a estar dado por el nodo sur. Por lo tanto, para las personas que tienen el Sol en Aries, es soltar esta posición libriana de tener en cuenta al otro, a ver qué quiere el otro, qué quieren los demás. ¿Por qué? Porque eso evidentemente, sí, hay momentos donde hay que tenerlos en cuenta, pero en este eclipse está diciendo que eso es nodo sur, eso hay que soltarlo. Hay que dejar de escuchar lo que quiere el afuera y empezar a ir hacia tu propio corazón, hacia lo que vos sentís, ¿sí? Para las personas que tienen el Sol en el signo de Tauro, el eclipse de Luna del día 17 de septiembre, digamos que el eclipse ocurre por atrás. Por lo tanto, esto está indicando que siempre uno cuenta desde aquí en el sentido de los signos. Y este sería el último, ¿sí? Como si fuese una fase 12. Por lo tanto, está diciendo que hay que cerrar un ciclo a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel afectivo,
hacer una comprensión profunda, poder soltar y quedarse siempre con lo que es la esencia de lo aprendido. Y a partir del día 2 de octubre, evidentemente el nodo está, si lo cuento desde aquí, en una fase 6, que sería la opuesta a la 12, y eso hay que soltarlo. ¿Qué es lo que hay que soltar? Todo aquello que uno hace por previsión, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta esto y lo otro porque esto me da seguridad. No, eso hay que soltarlo. Porque evidentemente esto está frenando esos cierres. Por eso todo aquello que digas, no, voy a hacer esto por las dudas y esto otro por las dudas. Tener en cuenta como ciertas seguridades, evidentemente eso hay que soltarlo. ¿Bien? Para las personas que tienen el Sol en el signo de Géminis, si yo cuento para atrás, me daría como una fase 11. Entonces, está diciendo que en lo emocional hay que, en un punto, crear lo que son, digamos, cómo quiero relacionarme a partir de ahora, ¿sí? Conectar con el lado más genuino. Esto vendría a ser una analogía a lo que es el signo de Acuario, ¿no? Desde la libertad, digamos, en lo afectivo, en lo familiar, manejarse con los sentimientos que surgen libremente, ¿sí? Y esto vendría a ser como una creación para el futuro. Aunque en este momento vendrían a ser así como, bueno, me conecto con esto porque esto es lo que quiero para más adelante. Y a partir del día 2 de octubre, el evento ocurre en una fase 5 y eso hay que soltarlo. ¿Qué es lo que hay que soltar? Una vieja identidad, una vieja forma de ser, una vieja imagen que evidentemente ha quedado obsoleta y este es el momento, a partir del evento, de soltarlo. Para las personas que tienen el Sol en el signo de Cáncer, el evento ocurre en una fase 10, si cuento desde aquí, derechito, ¿sí? Si cuento desde aquí, dando la vuelta, sería una fase 10. Y esto significa que hay que ir en esa dirección, es decir, salir de lo conocido, ir por los objetivos, ir al mundo exterior, poner esfuerzo y trabajo justamente, tiene que ver con lo emocional, pero poner esfuerzo y trabajo en esta nueva construcción de esos objetivos, ¿sí? Y a partir del día 2 de octubre, si contamos Cáncer hasta el evento del nodo sur, que es lo que hay que soltar, vendría a ser una fase 4, esto vendría a ser soltar lo conocido, aquella zona de confort, que evidentemente ha cumplido su ciclo, que es momento de decirle adiós, de cerrar eso, de soltarlo más que nada. Da seguridad, pero si no, no se puede ir a esos nuevos objetivos, ¿sí? Para las personas que tienen el Sol en el signo de Leo, este evento ocurre en una fase 9, si contamos desde aquí, siempre el signo vendría a ser 1, ¿no? 1, 2, 3, hasta el 9. ¿Qué significa esto? ¿Ir hacia dónde? Ir a ampliar miras, a ampliar la visión del mundo y también conectarse con el fuego interno, que es aquello que me moviliza para ir más allá de lo conocido. Poner pasión y lanzarse en el sentido de le pongo todo a esto, todas las fichas, apuesto por mi creencia, por lo que quiero en este momento, ¿sí? Y el evento del día 2 de octubre, que vendría a ser soltar, si está aquí en Leo, lo que tengo que soltar sería una fase 3, esto de, bueno, siempre el plan B, el plan C por las dudas. Y acá está diciendo hay que lanzarse, con pasión. Y acá tenemos, no por las dudas esto, por las dudas lo otro, siempre tener algún plan extra, eso hay que soltarlo, porque justamente eso hace que la energía se diluya y no pueda ir con toda la energía donde es necesario, ¿sí? Entonces, hacia lo nuevo, hacia esto que me amplía el horizonte, animarse a ir más lejos de donde estás. Para las personas que tienen el Sol en el signo de Virgo, esto está diciendo que el evento ocurre en una fase 8 y el nodo norte en una fase 8 está diciendo, bueno, todo lo que generás es para compartirlo, no es para quedártelo, ¿sí? Es para, a medida que lo vas generando, vas a compartirlo con los demás. Y como se trata de lo emocional, compartir tu corazón, compartir aquello, compartir tu casa, compartir tus pertenencias. Y digamos que cuanto más compartís, más riqueza tenés en cuanto a lo emocional y más seguridad en cuanto a lo afectivo. Y el evento del 2 de octubre, que es de soltar, vendría a ser en una fase 2. Lo que hay que soltar es esto del aferramiento a lo mío. No, pero esto es mío, entonces si esto es mío y esto es tuyo, vos quédate con lo tuyo y yo con lo mío. Eso hay que soltarlo, ¿sí? Justamente está diciendo eso. Este evento de Nodo Sur es, por más que seas quien lo genere,
es para compartirlo, no es para aferrarte a eso y solo quedártelo vos. Para las personas que tienen el Sol en el signo de Libra, el evento del día 17 de septiembre está diciendo que en lo emocional, como está en el punto opuesto, hay que ir, digamos que para sentirte mejor en lo emocional hay que tener en cuenta al otro, hay que abrirle la puerta al otro, a los demás, a ver qué quieren, a ver qué sienten y justamente compartir con ellos. Y para el evento del 2 de octubre, ¿qué es lo que habría que soltar? Como el nodo sur está en Libra y le hace, como digamos, una conjunción al Sol, lo que hay que soltar es esta cuestión reactiva de no, yo quiero esto para mí, o solo pienso en mí, o solo tengo en cuenta mi posición, mis deseos. No. Si querés, digamos que estar mejor en lo emocional, hay que soltar estas cuestiones que tienen que ver con lo que vos querés nada más, ¿sí? Hay que tener en cuenta al otro. Para las personas que tienen el Sol en el signo de Escorpio, el evento ocurre en lo que sería una fase 6. Por lo tanto, está diciendo ordenar los vínculos sobre todo los que tienen que ver con la familia, los vínculos afectivos, sea pareja, amigos, cualquier lugar donde hayas puesto pertenencia, ¿sí? Evidentemente los roles están un poco desajustados y hay que terminar de hacer este ordenamiento, que cada quien cumpla el rol afectivo, el rol familiar que le corresponde, tratar de ir en esa dirección. Para las personas que tienen el Sol en el signo de Escorpio, el evento ocurre por detrás, vendría a ser como una fase 12, una fase pisciana. Esto de lo que hay que soltar. ¿Qué hay que soltar? Las ilusiones infundadas, las fantasías, de que sí, que tal vez podría ser que uno actúe el rol que no le corresponde. No, hay que ordenar justamente lo afectivo y eso ocurre soltando estas ilusiones infundadas, ¿sí? Para las personas que tienen el Sol en el signo de Sagitario, el evento ocurre en una fase 5. Esto tiene que ver con lo emocional y la fase 5 es esto de primero nutrirse uno mismo para después ir para afuera. Es decir, se trata de este evento tomar en cuenta digamos la autovaloración, la autoestima, el amor propio, digamos ir hacia allí. Primero nutrirse, porque si no, no se puede dar lo que no se tiene, ¿sí? Y para el evento del 2 de octubre lo que hay que soltar, desde el Sagitario tenemos lo que sería una fase 11. Hay que soltar esto de, bueno, para los demás, para el grupo, no. Esto de también no me termino de comprometer, ¿con quién? Conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero poner todo mi corazón allí en realidad, ¿sí? Porque creo que hay que seguir dando a los demás, pero te vas a terminar vaciando. Entonces, hay que cerrar esta puerta para los demás. Es un momento justamente de nutrirse uno mismo. Entonces, nada de dibujarse en los demás, en los grupos, poner compromiso allí porque te vas a quedar vacío, ¿sí? Para las personas que tienen el Sol en el signo de Capricornio, este evento ocurre en una fase 4. Esto significa que hay que ir ¿a dónde? A reforzar las bases afectivas. Todo lo que tenga que ver con familia, hogar, sensibilidad, afectos. Esa base hay que ir a reforzarla justamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite ir fuertes hacia el mundo exterior. Entonces es momento de eso. ¿Y qué es lo que hay que soltar? Para Capricornio lo que hay que soltar es una fase 10, esto de las ambiciones del mundo. Sí, las ambiciones del mundo, pero si no hay base firme en el hogar, ¿cómo vas a salir a conquistar afuera si adentro estamos todavía con algunas cuestiones por resolver? Es como tener conflictos internos y querer ir a conquistar afuera. No, no se puede. Primero hay que reforzar las bases y después esto va a venir por añadidura, ¿sí? Para las personas que tienen el Sol en el signo de Acuario, esto ocurre en una fase 3, que significa ir hacia dónde. Ir a buscar información, ir a realizar aprendizajes, ir a vincularse desde el punto de vista afectivo, es decir, abrirse a los vínculos, incluso aunque sean personas diferentes, intercambiar con los seres queridos, saber tu opinión, qué opina uno, qué opina el otro, trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el tema de la comunicación sobre todo, ¿sí? La comunicación con tus afectos. ¿Y qué es lo que hay que soltar? Desde el punto de vista de Acuario, vendría a ser una fase 9, esto de tengo razón, tengo la verdad, las cosas son así, o aferrarse a viejas creencias que en este momento están obsoletas.
Entonces no te permiten comunicarte y abrirte con los otros. Por eso hay que ir a soltarlo a partir del día 2 de octubre. Para las personas que tienen el Sol en el signo de Piscis, este evento ocurre en una fase 2, que significa generar, y tiene que ver con lo emocional. Entonces, generar estas cuestiones donde lo emocional pueda empezar a manifestarse. Esto de generar el espacio, generar el clima, generar buenas relaciones, generar la armonía, abrir el corazón también, empezar desde uno, ¿no? Generar desde tu propio lugar, generar las circunstancias para que esto suceda, ¿sí? Y a partir del 2 de octubre, este evento, estamos en Piscis aquí, ocurre en lo que sería una fase 8. Entonces, ¿qué es lo que hay que soltar? Soltar esto de que los otros sean los que generen. Los otros son los que generan, entonces, bueno, yo me sumo a eso. No, eso hay que soltarlo, porque evidentemente llegó el momento de que ahora seas vos quien genera las condiciones, ¿sí? La energía dice que lo podés hacer, así que adelante. Bien, es todo por hoy. Espero que te haya sido de utilidad y en la siguiente continuamos seguramente con otro tema. Que te encuentres muy bien. Hasta la próxima.